Buenas noches. Damos muchas gracias a nuestro Dios que hoy nos permite estar aquí reunidos un miércoles más, aquí miércoles de doctrina bíblica. Le damos muchas gracias a nuestro Dios porque Él está en nuestras vidas. No es un Dios que esté lejano, sino está aquí en nosotros, morando en nosotros por su Santo Espíritu. Les damos la más cordial bienvenida también a ustedes que nos han abierto las puertas de su hogar. Gracias. Y todos juntos necesitamos seguir estudiando, profundizando en las escrituras para no ser llevados por cualquier viento de doctrina y ser guiados hacia la madurez. Todo esto guiados por su Espíritu Santo. Realmente necesitamos que su Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, que mora en nosotros, nos revele la palabra y nos dé la fuerza para ponerla por obra. Así que vamos todos juntos a entrar en la presencia de nuestro Dios, vamos a ir dejando las cargas y vamos a dedicarle este tiempo también con nuestra mente, con nuestro corazón, con todo nuestro ser a escuchar su palabra. Vamos a orar. Padre eterno, es un privilegio poderte llamar Padre y sabemos que esto es por los méritos de Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, que con su sangre nos ha comprado y nos ha hecho reyes y sacerdotes para ti, Señor. Es por la sangre del Cordero de Dios que podemos entrar hasta el lugar santísimo y buscar de tu presencia. En esta tarde, Padre, te pedimos que nos perdones todos nuestros pecados, límpianos, lávanos, purifícanos de toda maldad, de toda impiedad, de lo que hayamos hecho en contra tuya. Perdónanos, Señor. Hoy nos volvemos a ti de todo nuestro corazón. Nos pesa haber ofendido tu corazón, pero hoy estamos aquí nuevamente, Señor, para ser de tu Espíritu Santo, Señor. Él es nuestro guía, Él es nuestro. Necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo en esta tarde, Señor, y recibimos de ti la fresca unción, recibimos de ti la llenura, Señor. Y te suplicamos que nos des entendimiento para comprender las escrituras y nos des la fuerza para ponerla por obra. Gracias, Señor Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Asimismo, te damos gracias por las vidas de el apóstol Germán Ponce y el apóstol Sergio Enríquez, que nos permite usar este manual de doctrina bíblica, Señor, para que sigamos creciendo en el conocimiento de tu palabra. Muchísimas gracias, Padre. Todo esto te damos las gracias y que le sigas dando a ellos también la fortaleza para seguir guiando a tu pueblo, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Pues le damos gracias a nuestro Dios y vamos a comenzar a estudiar esta lección que está en el manual de la doctrina bíblica, y trajeron todos la preciosa palabra de Dios. Aquí está la preciosa palabra de Dios. Hoy vamos a escudriñar todo lo que vemos, toda doctrina bíblica debe de estar en la palabra de Dios, porque como dice en la palabra, se levantarán muchos falsos profetas, muchos falsos pastores, muchos falsos maestros, por lo cual es tan importante conocer las Sagradas Escrituras y no ser llevado por cualquier viento de doctrina o por doctrinas diabólicas, por doctrinas mundanas. Nosotros arraigados y cimentados en la palabra de Dios. Así es que hoy ya estoy proyectando
Ya estoy proyectando la clase. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve, hermano? Sí, sí se ve, pastora, gracias a Dios. Ok. A ver, gracias, mi hermana. Así es que, bueno, vamos a comenzar. Si recuerdan, esta clase es la segunda clase de esta lección, que es la lección número 3, que es los dones del Hijo, número 2, donde vamos a ver los 5 ministerios que levanta el Señor Jesucristo en su iglesia. Y recordando esto, ya nos los debemos de saber aquí conforme a la mano, aquí como la estamos proyectando. Aquí dice el apóstol Pablo en Efesios 4, 8 y 11, dice, por tanto, dice, subiendo a lo alto, ¿quién? Jesucristo, ¿no? Por tanto, subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Entonces son los 5 ministerios que el Señor Jesús ha levantado. Él nos llama, nos levanta para estos ministerios. Y como dice aquí, el apóstol Pablo expresa a la iglesia de Corintios que no quiere que estén ignorantes acerca de los dones espirituales, y al enseñarlos hace 3 clasificaciones: diversidad de dones, los cuales son dados por el Espíritu Santo, que los vamos a ver más adelante; diversidad de ministerios, que son dados por el Hijo, que es lo que ahorita estamos viendo, ampliando lo que ya en el anterior curso del manual 1 lo vimos, pero estamos tocando otros puntos, abriendo un poquito más la enseñanza de los ministerios. Aquí, como dice, entonces, diversidad de ministerios que son dados por el Hijo, por eso la lección es, aquí como lo vemos, los dones del Hijo 2, porque es la segunda parte también, y aquí vemos que estos ministerios los ha dado el Señor Jesucristo. Hay y los ministerios son dados por el Señor Jesús, y diversidad de operaciones dadas por el Padre, que fueron lo que vimos en la lección 1. Y este estudio aborda los ministerios, es decir, los dones dados por Cristo a su iglesia para el perfeccionamiento de su cuerpo. Es esta la labor que tienen los 5 ministerios en la iglesia de Cristo. Son muy importantes y es para perfeccionamiento de su cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces vemos que en el desarrollo que hemos ido tocando en la clase pasada, vimos que Jesucristo fue el único que desarrolló los 5 ministerios durante su vida en la tierra, y cuando Él se fue, dotó a la iglesia de los mismos a través del Espíritu Santo. Estos hombres que Dios levanta en estos ministerios deben de ser ungidos por el poder del Espíritu Santo, y porque el Señor Jesús realizó todo esto, nos dejó ejemplo, pero Él se fue y dijo que obras mayores haría la iglesia, pero esto es en extensión, porque en poder Él hizo todas las obras, el Señor Jesús, pero ahora Él ha levantado a su iglesia para la expansión de su reino aquí en el mundo. Entonces, aquí como dice, en verdad, en Juan 14, 12 dice, en verdad os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y como vemos, Jesús estaba haciendo referencia aquí a sus discípulos, que serían sus testigos a todo el mundo en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, para transformar vidas por la predicación del Evangelio de Dios. Y lo que tenemos que predicar es el Evangelio de Dios. Entonces, como vemos ahí en Hechos 17:6, dice,
Al encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado al mundo han venido acá también. Es la iglesia de Jesucristo que está trastornando al mundo. Queremos que el mundo cambie, primero debe de ser esta transformación en la iglesia, y la iglesia debe de dar testimonio del evangelio de Jesucristo para que el mundo sea transformado. Entonces, esto lo que acabo de leer está en Hechos 17:6, y vemos cómo la iglesia de Jesucristo está trastornando al mundo. Por tanto, así como Jesús evangelizó, pastoreó, enseñó al pueblo de Israel, asimismo Dios levanta hombres para que realicen esta tarea. Y en este estudio veremos los siguientes ministerios. En esta lección estamos viendo 3 ministerios, porque ya habíamos visto en la lección pasada, en la lección 2, lo que era apóstoles y profetas, y en esta vamos a ver los otros 3, que son el magisterial, que es el maestro, el pastor y el evangelista. Entonces, la clase pasada también empezamos a tocar lo que era la del maestro, y vimos el ministerio magisterial. ¿Se recuerdan? En este pequeñito, el dedo pequeñito es el magisterial, el del maestro. Vimos todo las señales de un maestro, vimos las funciones de un maestro, y ahora ya vamos a empezar con la clase de hoy, que es el ministerio pastoral. Entonces, ya vimos el apostolado, el profético, ya vimos el magisterial, y ahorita vamos a ver el pastoral. Ahí lo vemos, que es el dedo anular, el pastor. Aquí vemos, comenzamos con el ministerio pastoral. La cobertura de un pastor está tipificada en las alas de cigüeña, que es del hebreo anapa, que significa cariñosa. O sea, la palabra cigüeña significa cariñosa, piadosa, ideal y de bondad amorosa, lo cual describe el carácter de un pastor. O sea, el pastor debe de ser amoroso, debe de ser bondadoso, debe de ser piadoso. Entonces, ahí lo vemos en el libro de Job, 39:13, vemos que dice: se agita alegremente las alas del avestruz, pero ¿acaso sus alas y su plumaje son los de la cigüeña? Eso está en la Reina Valera actualizada. Ahora, en otra versión, la palabra de España, la Biblia, la palabra, la tradujo así: el avestruz aletea con arrogancia, como si tuviera alas de cigüeña. Es que las alas de la cigüeña son muy grandes. Entonces, y vemos por último, en la Nueva Traducción Viviente dice: el avestruz agita sus alas con ostentación, pero estas no pueden competir con el plumaje de la cigüeña. Y es como lo que les digo, la cigüeña da cobertura, tiene unas alas muy grandes. La cigüeña, cuando no tiene comida, se pica el pecho y le da sangre a sus pichones. O sea, ahí vemos el amor que, pues, la imagen del amor que tiene la cigüeña por sus pichones. Así es que, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el pastor debe comunicar el amor de Dios, el alimento y cuidado espiritual. Entonces, un pastor debe de comunicar el amor, el alimento y cuidado espiritual que proporcionará a sus ovejas. Esto lo debe de realizar el pastor. El pastor es el que debe de cuidar todas estas
acciones que les acabo de decir. Debe de ser amoroso, piadoso, misericordioso, debe dar alimento a las ovejas, debe de dar un cuidado espiritual. Y ahorita es lo que vamos a desglosar en este estudio como un pastor. Y nuestro gran ejemplo es Jesucristo. Como lo acabamos de ver, Jesucristo ejerció los 5 ministerios y por eso Él es nuestro ejemplo en todo. Ahora vamos a ver en este momento cuáles serían las señales de un pastor. Las señales por medio de las cuales se puede reconocer a un pastor, ¿cuáles serían? Vamos a verlas. Tienen autoridad para velar y cuidar. Esta autoridad no la da Dios, porque Dios levanta a los pastores. No es que uno diga, yo quiero ser pastor y me voy a ir a estudiar y se levanta el solito, no va a permanecer. Si Dios te llama a pastor o a cualquiera de estos ministerios, Él te va a sostener, te va a ungir y te va a dar, como vemos aquí, autoridad. Y entonces las señales de un pastor es que tiene autoridad para velar y cuidar. En Marcos 13:34, el Señor Jesús, aquí lo vemos que está hablando. ¿Tienes tu Biblia? Por favor, vamos aquí. Si me ayudas aquí con tu Biblia, la traemos todos, aquí está. Vamos ahí a Marcos 13:34. Marcos 13:34. Aquí vemos, aquí el Señor, en la palabra de Dios vamos a ver la exhortación a velar. Y lo vemos aquí desde el 33, que dice el Señor Jesucristo. Estad alertas, está alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Y en el 34, como lo vemos, dice, es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándoles a cada uno su tarea y ordenó al portero que estuviera alerta. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Como vemos, esta es una señal de un pastor que debe de estar velando y cuidando al rebaño. Debemos de estar alertas. Como siervos del Señor es el pastor el que tiene responsabilidades que realizar, por lo que debe de permanecer como alerta ante la inminente venida del Señor Jesucristo. Los pastores debemos de estar alertas, porque Jesucristo viene pronto y cuentas vamos a dar de las ovejas que Él ha puesto a que pastoreemos. Así es que debemos de permanecer alerta y velando y cuidando las ovejas. Que además todos somos de Jesucristo. Él nos compró con su sangre preciosa. Somos una iglesia comprada por sangre, por precio. Así que todas las ovejas le pertenecen al Señor. Pero a nosotros, como vemos aquí la palabra que dice, que es como un hombre que se fue de viaje y de su casa dejó a sus siervos encargados. Entonces nos ha dejado a los pastores encargados de pastorear a las ovejas, de velar por ellas y cuidarlas. Ahora, otra señal de un pastor. Ya vimos una, vamos a ver otra, la segunda. Son conforme al corazón de Dios. Esto es muy importante, que sea un pastor conforme al corazón de Dios. Recordemos el gran ejemplo también de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y vemos que él ejerció bien una labor pastoral, el rey David. Y aquí en Jeremías 3:15 vemos que dice, vamos por favor ahí al libro del profeta Jeremías, a Jeremías, por favor, si lo vemos allí, si la tienes tu Biblia, ahí en Jeremías 3. Aquí el Señor en el capítulo 3, lo vamos a ver, en el capítulo 3.
en el 3:15. Capítulo 3:15, como vemos, dice, entonces os daré, aquí el Señor me dijo, el Señor le dijo a Jeremías, entonces os daré pastor según mi corazón, le está diciendo el Señor a Jeremías, entonces os daré pastor según mi corazón, que os apaciente con conocimiento y con inteligencia. Entonces, los pastores deben tener comunión íntima con Dios, que lo conozcan, que conozcan a Dios, porque si no, ¿cómo van a enseñar a las ovejas acerca del Señor? Deben de conocer las Sagradas Escrituras. Los pastores debemos tener comunión íntima, debemos conocer las Sagradas Escrituras, ser leales y obedientes a Dios, que enseñemos la verdad, la verdad. El Señor nos va a seguir enseñando, instruyendo a lo largo de toda nuestra vida, pero el pastor sí debe de tener un conocimiento acerca de la Biblia y claro, tener un conocimiento acerca de Dios, porque de quien hablamos es de Dios y no un Dios imaginario, sino del Dios que está aquí en la Biblia. Y que si la gente nos pregunta acerca de Dios, respondamos de acuerdo a la palabra, porque esa es la labor del pastor. Entonces, esto quiere decir que un pastor debe tener comunión íntima con Dios, que lo conozca, que sea leal a Dios y obediente y enseñar la palabra de Dios, enseñar su verdad, la verdad de Dios. Entonces, comparemos con Jeremías 2:8, donde el Señor les está diciendo, los sacerdotes, un capítulo antes, vamos ahí, que es la apostasía de Israel. El Señor está hablando de cuando se apartó su pueblo de él. Ahí dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Los que se ocupaban de enseñar la ley no lo conocieron. Así es que un pastor debe de conocer a Dios y contestar quién es Dios de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Por eso aquí dice el Señor, lo estamos comparando lo que es los que no le conocieron. Aquí dice, los sacerdotes no dijeron dónde está el Señor, los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Los gobernantes se rebelaron contra mí y los profetas profetizaban por Baal y andaban tras cosas que no aprovechan. El pastor debe de enseñar la verdad, la palabra de Dios. Jesucristo es la verdad, el camino y la vida. Debemos de enseñar a Jesucristo, porque no hay otro modo de llegar a Dios, no hay otro camino, no hay otra manera. Y la meta es llegar a Dios, y tenemos que llegar a Dios, pero es solamente a través de Jesús. Entonces, ¿a quién vamos a predicar? A Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Entonces, eso es lo que debe de enseñar el pastor. Otra, y como vemos, la importancia de conocer a Dios. Entonces, como dice, otra señal del pastor es que tienen vara de autoridad para corregir ovejas, pero también tienen callado para pastorear dando dirección. Su callado nos da dirección, protección en contra de los enemigos. Eso es lo que hace un pastor. Aquí vemos que tienen vara para corregir. O sea, nos está hablando de la autoridad que Dios le da al pastor para corregir, pero debe de hacerlo en amor, debe de hacerlo con misericordia. Entonces tienen vara de autoridad para corregir ovejas, pero también tienen callado para pastorear, dando dirección. Y sí, el pastor le ha dado el Señor autoridad. Aquí vemos, vamos a ir a ver el Salmo 23.
Es bellísimo, es un salmo que muchas personas conocen, aunque no conozcan la Biblia, ciertamente han oído el Salmo 23. Lo leen mucho también en los funerales. Mucha gente sí ya conoce el Salmo 23, aunque no conozca la Biblia, pero este salmo es hermosísimo y tiene una profundidad tremenda. El rey David, ¿quién escribió este Salmo 23? Vamos a ver. El rey David, antes de que Dios lo levantara como rey de Israel, pastoreaba las ovejas de su padre Isaí. Así David conocía muy bien la labor y las responsabilidades del pastor y también la naturaleza de la oveja en cuanto a que estamos viendo aquí las responsabilidades de un pastor. En este salmo podemos ver una metáfora de que el pastor debe de ser sabio para conducir a sus ovejas a lugares de descanso, al avivamiento, a las luchas de la vida a través de lugares peligrosos. Y esto solo lo podrá ser guiado por el Espíritu Santo bajo la poderosa mano de Dios. Aquí vemos, y esto solo lo podrá ser guiado por el Espíritu Santo bajo la poderosa mano de Dios. No hay otra manera. Esta labor es una labor sobrenatural. Debe de ser guiado por el Espíritu Santo. Este salmo lo estamos viendo aquí de acuerdo a las enseñanzas de un pastor con sus ovejas. Este salmo lo hizo el dulce cantor de Israel, que es el rey David, y lo hizo inspirado por el Espíritu Santo. Y aquí vemos una gran enseñanza de un pastor con sus ovejas. Pero claro está que el mayor ejemplo de un pastor es el Señor Jesucristo, quien es nuestro buen pastor. Así que este salmo lo escribió David, como les decía, inspirado por el Espíritu Santo. Y aquí vemos la comunión que el rey David tenía con Dios. Aquí vemos que es un canto de plena confianza en Dios. David confiaba en el Señor, tenía una confianza en Dios, su pastor. Es un don tremendamente. Aquí vemos que el rey David escribió tremendas afirmaciones llenas de fe y de confianza en nuestro buen pastor, en nuestro Señor Jesucristo. Él tenía una plena confianza en el Señor Jesucristo. Y escribió este salmo inspirado por el Espíritu Santo. Ahí mientras él pastoreaba, él hizo este salmo. Vamos a irlo leyendo completo, lo vamos a ir viendo. Jehová es mi pastor. Salmo 23. Vamos a ir viendo cada una de los versículos y por favor vas ahí a tu Biblia. Y hoy, si tú tienes un problema, si tú tienes una necesidad, ven al pastor, al gran pastor de las ovejas, a Jesús. Vamos a leer este salmo precioso y él es nuestro ejemplo, Jesucristo. Aquí vamos a ir al Salmo 23. Por favor, incluso hasta de memoria no lo podemos aprender, digo, porque debemos de seguir memorizando, meditando las escrituras. Vamos a ir viendo. Aquí dice, el Señor es mi pastor. El versículo 1 dice, el Señor es mi pastor, nada, dice aquí el Salmo, nada me faltará. ¿Qué estaba aquí diciendo David? Él sabía que Dios era su proveedor. Está hablando de provisión. Él está diciendo, nada me faltará. Así es que Dios es tu proveedor, así como lo era con David. Vamos a continuar. En el versículo 2 dice,
En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Veamos aquí, es Jesús como nuestro pastor personal. Fíjense cómo dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar y junto a aguas de reposo me conduce. Es nuestro pastor personal y Él nos va a dar reposo, nos da dirección. Aquí como lo vemos también en el versículo 3, dice, Él restaura mi alma, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Nos guía de una manera fácil, nos guía de una manera confortable, suave y gentil. Él es nuestro buen pastor y nos va guiando. Él es piadoso, nuestro buen pastor Jesús. Y si andamos queriendo descarriarnos, andar saliéndonos del redil, ¿verdad? Él nos atrae, nos vuelve a traer a los caminos de justicia, el Señor Jesús, porque Él es nuestro pastor. Él está interesado en sus ovejas. Él dio su vida por las ovejas, por sus ovejas. No se nos olvide quién pagó el precio tan alto por nosotros, que fue Jesús. Y luego aquí vemos en el Salmo 23:4, dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, esto quiere decir pruebas, desiertos, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aún en las pruebas más severas, más terribles, que atravesó el rey David, él sabía que podía confiar plenamente en la presencia y protección de Dios. Y nos está hablando también del consuelo que le daba Dios a través de esas pruebas. Si tú puedes leer la palabra de Dios allí en todo lo que era la vida de David, vemos la consolación que también él le dio el Señor a David cuando estaba pasando las pruebas severas. Así es que David conocía a Dios. En el Salmo 23:5, y como vemos que uno de los puntos importantes del pastor, o bueno, aquí como vimos, una de las señales que debe de tener un pastor es conocer a Dios. Así que David conocía a Dios. Y aquí vemos en el Salmo 23, versículo 5, dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. En otras Biblias dicen de mis angustiadores. Y dice, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Si el 6 dice, ciertamente, aquí nos prepara mesa delante de nuestros enemigos, imagínense. Y ha ungido su cabeza con aceite y la copa está rebosando. Él nos sirve y nos rebosa la copa, dice, mi copa está rebosando. Y en el Salmo 23, versículo 6, perdón, en el Salmo 23, versículo 6 dice, ciertamente, veamos ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Aquí nos está hablando de nuestro precioso pastor Jesús, que te ama, que nos ama y nos ofrece refugio permanente. Qué tremendo, ¿verdad? Él es nuestro ejemplo a seguir en todo. Y Él nos ofrece refugio permanente. Vamos a leer el 6, dice, ciertamente el bien y la misericordia, nos está hablando del amor de nuestro gran pastor, me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días, un refugio permanente.
es nuestro Señor Jesús. Pues vamos a continuar. Él siendo nuestro ejemplo, vamos a ver ahora las funciones de un pastor. Aquí como vemos, el Señor Jesús se compadece de sus ovejas y Él quiere que nosotros como pastores también sintamos compasión por las ovejas. El mismo Señor Jesús nos lo enseña allí. Aquí vemos, así sintió Jesús, podemos ver el manual que dice así, sintió Jesús por las multitudes que estaban descarriadas, desesperadas, como ovejas sin pastor. Él sintió compasión por estas ovejas que estaban desesperadas, descarriadas, como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesús sintió compasión. Y aquí vemos que dice, así es que el Señor Jesús vio que las ovejas no tenían pastor y que estaban desesperadas. Así es que Jesús comisionó a los pastores para ministrar a la gente como Él lo hacía, por lo que el Señor Jesucristo ha levantado pastores para que continúen esta preciosa labor de pastorear a su iglesia. En Mateo 9:36 lo habla el Señor Jesús. Ahí lo vemos, por favor, si vas ahí a Mateo 9:6, a Mateo, en el Evangelio de Mateo 9:6, por favor. Mateo 9:6. Mateo 9:36, perdón. Mateo 9:36. Mateo 9:36. Ahí está, vemos, y ustedes, bueno, no sé ahí cómo tengan el título en su Biblia, pero aquí dice Ministerio de Jesús. Y dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el Evangelio del Reino. Esto fue lo que el Señor Jesús vino a proclamar, el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y vemos en 36 que estamos viendo que sienten compasión por las ovejas. Así sintió Jesús por las ovejas que no tenían pastor. Vemos el 36 y dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Esas ovejas que no tienen pastor están angustiadas y abatidas. Entonces, estamos viendo aquí cómo el Señor Jesús iba, aquí me salté. Estamos viendo cómo el Señor Jesús tenía compasión por las personas que no tienen pastor, porque andan así como dice, angustiadas y abatidas. Y por eso el Señor también levantó pastores para que pastorearan a su iglesia. Ahora también vamos a ver cómo es la importancia de que el pastor mantenga unidas las ovejas. En Mateo 26:31, el Señor Jesucristo nos lo expone muy bien. Y dice aquí, en Mateo 26:31, dice, entonces Jesús les dijo, esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Estamos viendo aquí que cuando Jesús iba a ser entregado para llevar a cabo la salvación de nosotros, los pecadores, él iba a salvar a los pecadores. Al ser herido se dispersarían las ovejas. Por esto es tan importante la labor del pastor de mantener unidas a las ovejas. Y ahí si vemos en Zacarías 13:7, esto lo mencionó el Señor Jesús, lo acabamos de ver, esto de que dijo aquí el Señor Jesús en el Evangelio, es lo que había sido profetizado por Zacarías. En el capítulo 13:7 dice, el pastor herido, despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Entonces vemos cómo
es importante que el pastor mantenga la del pastor es que enseñan las ovejas. Esta es una función que también tienen los pastores. Dice ahí en Marcos 6:34. ¿Quién es nuestro ejemplo? Jesucristo. Y ahí lo vamos a ver. En Marcos 6:34 dice, al desembarcar, él vio una gran multitud. Veamos cómo a Jesús lo seguían multitudes. Y dice, al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. ¿Y qué comenzó a hacer Jesús? Aquí dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Así es que la función también que tiene el pastor es enseñar a las ovejas. ¿Pero qué les va a enseñar? Pues la palabra de Dios, como vimos al principio, enseñar la verdad. Y es la palabra de Dios. También vemos que otra función del pastor es cuidar a las ovejas del maligno. En Juan 10:12 dice, pero el que es asalariado, o sea, al pastor que es asalariado, por eso dice, pero el que es asalariado y no un pastor. Ahí vamos, por favor, a Juan 10. Por favor, a Juan 10. Aquí estamos viendo a Jesús, el buen pastor. Nos está hablando del buen pastor. Entonces, Jesús es nuestro ejemplo como pastor. Y aquí vemos, y miren lo que dice el 3, dice. Bueno, vamos a empezar desde el 1 para tener mayor panorama de esto. Dice, en verdad os digo, el que no entra por la puerta, que como dijimos, la puerta es Jesús, en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, a este le abre el portero. Y aquí está tremendo porque dice, y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Esto hace un pastor, conoce a sus ovejas. Y Jesús te conoce a ti por nombre, me conoce a mí por nombre. Jesús nos conoce, somos sus ovejas de su prado. Y dice, cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas los siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Y vuelve a decir en el 9, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo. Como vemos, solamente hay una puerta que es Jesucristo. Será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es nuestro buen pastor. Nos ha venido a dar vida y para que la tengamos en abundancia. Leamos de ahí, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y nuevamente en el 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús dio su vida por la nuestra. Así es que Él es el buen pastor y el buen pastor eso es lo que hace. Él da su vida por las ovejas. Dice aquí, pero el que es asalariado y no un pastor, que no es el dueño de la oveja, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Así es que como vemos, el
Una de las funciones del pastor es librar las ovejas del maligno. Aquí lo vemos nuevamente, el que no es un buen pastor, el que es asalariado, y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo las arrebata y las dispersa. Si vemos el rey David cuando estaba, bueno, que aún no era rey, cuando estaba ahí ante Saúl, él se veía como conocía al Señor, como lo vimos acá, como lo hemos visto en el capítulo 17 de Primera de Samuel, si vas ahí, como él sí exponía su vida. Por eso, como vemos, él sabía las responsabilidades del pastor, como también conocía a las ovejas. Y si te vas ahí a Primera de Samuel, capítulo 17, vemos cómo David conocía esto y cómo él daba testimonio de su Dios. Lo llevaron ahí ante Saúl, lo vamos a ver aquí. David acepta el reto porque él conocía a su Dios. Y vamos a ver cómo David libraba a las ovejas de su padre, porque él era el pastor de las ovejas de su padre, y cómo daba su vida por las ovejas. Aquí vemos, entonces Saúl le dijo, tú no puedes ir contra este filisteo, pelear con él, porque tú eres un muchacho, y él ha sido un guerrero desde su juventud. Aquí lo estamos viendo en 1 Samuel 17:33, por favor, aquí si me acompañas a 1 Samuel 17:33, lo vamos a ver. Y dice ahí, pero David respondió a Saúl, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras de él. Imagínense, el rey David era muy valiente, pero sabía quién estaba con él. Cuando veía un león o un oso, cualquier otro pastor, si era asalariado, iba a dejar que se llevara la oveja, cualquier día iba a ir a enfrentarlo. Pero aquí vemos a David las responsabilidades de un pastor y que dice, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Qué tremenda fe tenía el rey David en su Dios y en el conocimiento que tenía de Dios. Él tenía comunión íntima con Dios, que es lo que debe de tener un pastor, comunión íntima y este conocimiento. Y así también debemos de dar la vida por nuestras ovejas. Esta es una función, como vemos aquí, es una función del pastor. También alimentan al rebaño. En 1 de Pedro 5:2 dice, pastoread, dijo el apóstol Pedro, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros. Veámoslo por favor ahí en 1 de Pedro, ahí si vas a 1 de Pedro. Ya lo tenemos, 1 de Pedro 5:2, por favor. 1 de Pedro 5:2. Son los consejos que da el apóstol Pedro a los ancianos de la iglesia. Y aquí dice 5:2, dice, por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Aquí está la instrucción, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, que es nuevamente lo que dice aquí, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente. Esto quiere decir no por fuerza.
no somos forzados, debe de ser de voluntad, por eso debe de haber llamamiento que el Señor Jesús nos da. Y como quiere Dios, o sea, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. El apóstol Pedro exhorta a los pastores de la iglesia a cumplir sus labores pastorales, preocupándose por el bienestar de las ovejas, protegiéndolo de sus enemigos. Por eso necesitamos conocer también la palabra de Dios y dar sabios consejos a las personas, no movidos por emociones, sino con sabiduría de acuerdo a la palabra de Dios. Y también aquí vemos que otra función que tienen los pastores es que apacientan y pastorean a los corderos y a las ovejas. Esto lo podemos ver recordando las palabras que el mismo Señor Jesús le dio al apóstol Pedro. Ahí en Juan 21, que, bueno, ahí estaba Pedro, pero aún no había recibido al Espíritu Santo. Era discípulo de Jesús, Pedro, y aún no había recibido el Espíritu Santo. Y si vemos ahí en el Evangelio, Pedro negó al Señor 3 veces, pero el Señor Jesús sanó su alma y le hizo que también 3 veces cuánto lo amaba, cuánto amaba a Jesús, y sanó su alma y le dio la orden de pastorear. Aquí lo vamos a ver. Dice, vamos por favor, si me acompañan ahí al Evangelio de Juan, capítulo 21. El Evangelio de Juan trae 21 capítulos, es el último capítulo, Juan 21, por favor. Juan 21. Al último capítulo, como verás, es el último capítulo de Juan 21, y aquí vemos cuando Jesús se les apareció nuevamente a sus discípulos, a Pedro. Aquí lo vemos, Jesús se manifiesta junto al mar. Y vemos en el 21, dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, casi, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y ahí vamos, por favor, hasta el versículo 16, donde vamos a ver el diálogo de Jesús con Pedro. Y dice, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Más que estos, Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Aquí vemos que apacientan corderos y ovejas, apacienta mis corderos. Y luego en el 16 dice, y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. La segunda afirmación nuevamente de que Pedro amaba al Señor. Pastorea mis ovejas. Y luego aquí vemos otra vez en el versículo 17, le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque era la tercera vez que le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Así es que aquí el Señor, a través de Pedro, le pide a los pastores que pastorean su rebaño, velar por el rebaño, no por obligación, sino voluntariamente, no esperando una recompensa, sino por amor, para agradar al amado, para agradar a nuestro Dios, a Jesucristo, para agradar al amado, ya que el pastor dará cuentas a Dios acerca de aquellos que él puso a su cuidado.
Así que tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, los pastores, por las ovejas que Él nos ha puesto a cuidar. Y debemos de hacerlo con temor y temblor. Y porque cuentas damos. Así es que esta es una de las funciones también. Vamos a ver otra función del pastor. Y es que ya me estoy apurando para ver si acabamos las funciones de los pastores. Y dice aquí, la función del pastor. Conduce a las ovejas a lugares de pastos y reposo, que esto es lo que vimos en un principio en el Salmo 23:1. Aquí vemos cómo dice el rey David, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar y junto a aguas de reposo me conduce. Como vemos aquí, como lo vimos aquí en el principio, el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, nos da provisión y nos conduce. Jesús como nuestro pastor personal nos da reposo. Y aquí es lo que estábamos viendo nuevamente, la función del pastor. Conduce a las ovejas a lugares de pasto y reposo. Ahí el Señor nos da reposo y nos da alimento. Restaura el alma de las ovejas y las guía por senderos de justicia, que es lo que vimos allá en el Salmo 23. Esto también lo tiene que hacer el pastor que Dios ha levantado en su iglesia, que el Señor Jesús ha levantado en su iglesia. Restaura el alma de las ovejas y las guía por senderos de justicia. Ahí es lo que escribió el rey David. Él restaura mi alma y me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Así es que vemos aquí la guianza que debe dar el pastor y la dirección. Y ya por último que vemos en esta lección, vamos a ver la función. Otra de las funciones es que velan y dan cuentas de las almas de las ovejas. Y esto lo dice el autor de Hebreos en Hebreos 13:17. Dice, aquí vamos a ver responsabilidades mutuas, tanto del pastor como de la oveja, en este versículo. Aquí vemos que dice, obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Así es que aquí estamos viendo la responsabilidad tanto del pastor como de la oveja. No todo es responsabilidad del pastor, también es de la oveja. Por eso veamos, porque cuando las personas también se acercan a recibir dirección, recibir algún consejo, lo damos de acuerdo a la palabra de Dios. Pero a veces esto no agrada mucho porque, y más si las personas no quieren obedecer a Dios, entonces como que a veces no obedecen. Por eso aquí dice el autor de Hebreos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas. Claro que esta sujeción al pastor debe de ser siempre de acuerdo a la palabra, porque si el pastor no te está aconsejando de acuerdo a la palabra y te está pidiendo cosas que no van de acuerdo a la palabra, no lo tienes que obedecer. Esto tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces el consejo, la guianza tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Debemos de guiar a las personas de acuerdo a la palabra. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por. Entonces aquí vemos la responsabilidad de ambas partes, obediencia de las ovejas como el trabajo pastoral. Son dos cosas. También está el trabajo pastoral y la obediencia de las ovejas.
Y dice, permitidlo que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Así es que, como ven, esto es otro, un poquito más, se amplió el panorama acerca de la función pastoral, del ministerio pastoral. Entonces acabamos de ver lo que es las funciones del pastor, las señales de un pastor que debe de ser de acuerdo al corazón de Dios. Pues vamos a dar gracias a nuestro Dios y quedando para la próxima clase, si Dios lo permite, el próximo miércoles, veremos el ministerio evangelista. Le damos muchas gracias a Dios por todo esto y vamos a dar gracias a nuestro Dios. Vamos a darle gracias a nuestro Dios y pedirle que nos conforte en esta tarde a nuestro buen pastor Jesús, y también vamos a orar por los pastores que él ha levantado en su iglesia para que sean hombres y mujeres conforme al corazón de Dios y dirijan a la grey de Dios conforme al corazón de Dios. Pues yo te invito en esta noche que demos gracias a Dios por la palabra. Vamos a tiempo, tenemos unos minutos. Vamos a darle gracias a nuestro precioso Señor Jesucristo por su palabra. Y también vamos a pedir por esto que acabamos de leer, de estudiar en su preciosa palabra. Y antes de continuar con la oración, de acuerdo a las escrituras que acabamos de ver, si tú es por la primera vez que estás oyendo este mensaje y el Espíritu de Dios te ha llamado para que tú sigas al buen pastor de las ovejas, que es Jesucristo, y que, como acabas de escuchar, nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Esta oportunidad que hoy te da Dios